Buenas tardes. A continuación haremos la presentación sobre la perspectiva de currículo de Henry Giroux y Peter McLaren. Las participantes somos Leslie Díaz, Nicole Martínez y Laura Caicedo. ¿Quién es Henry Giroux? Iniciaremos presentando a Henry Giroux, el cual es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teoría crítica. ¿Qué perspectiva tiene sobre el currículo? Su enfoque se centra en una perspectiva de currículo crítico que busca analizar cómo las prácticas educativas reflejan y refuerzan estructuras de poder y opresión. Para el autor, el currículo no es simplemente un conjunto de contenidos o habilidades que deben ser transmitidos, sino que es un espacio político en donde se reproducen y también pueden desafiarse las desigualdades sociales. Algunas ideas claves desde esta perspectiva son la educación como acto político, en el que la educación nunca es neutral. El currículo tiene una dimensión política y por eso debe ser analizado en términos de poder, justicia y democracia. Por otro lado, está el currículo emancipador, en el que propone un currículo que permite a los estudiantes cuestionar las normas, comprender la complejidad de las relaciones de poder y actuar como para cambiar sus realidades. Por otra parte, está la importancia de la cultura y el contexto, en el que Giroux enfatiza en la importancia de incluir en el currículo los conocimientos, la historia, las experiencias de los grupos marginados, en el que se considera que pues, la educación debería reflejar una diversidad de perspectivas y fomentar un sentido de pertenencia y respeto hacia diferentes culturas y realidades. Y por último, está la pedagogía crítica, en el que se ve el currículo como un vehículo para la pedagogía crítica, la cual cuestiona las prácticas educativas que tienden a homogeneizar y deshumanizar a los estudiantes. En cambio, pues se promueve una educación que desarrolle la conciencia social y la política. ¿Y qué propone o plantea acerca de la educación? La educación debe ir más allá de la transmisión de conocimientos técnicos o de habilidades básicas. Debe ser una herramienta para la transformación social, desarrollando individuos críticos y comprometidos con la justicia social. Giroux se centra en la pedagogía crítica, una perspectiva educativa que entiende la enseñanza como un acto político y considera la educación un espacio de resistencia contra las desigualdades y las opresiones presentes en la sociedad. Educación como práctica de libertad. Esto, inspirado por Paulo Freire, Giroux defiende que la educación debe liberar a los individuos, empoderándolos para que analicen críticamente su realidad y cuestionen las estructuras de poder. Los estudiantes deben ser activos en su aprendizaje y no receptores pasivos. Desafío al neoliberalismo. Giroux critica la influencia del neoliberalismo en la educación, la cual se refleja en la tendencia de convertir a las escuelas en centros de formación de capital humano orientados al mercado, en lugar de ver a los estudiantes como futuros trabajadores. Giroux aboga por una educación que desarrolle ciudadanos conscientes y críticos capaces de pensar y actuar en beneficio del bien común. Escuelas como espacios democráticos. Giroux considera que las escuelas deben ser lugares donde vivan y practiquen los valores democráticos. Los estudiantes deben participar activamente en las decisiones y en la creación del conocimiento, fortaleciendo así su autonomía y su capacidad de liderazgo en las comunidades. Sobre el rol del maestro, ¿qué plantea Giroux? Giroux plantea que el papel del maestro va mucho más allá de transmitir conocimientos o de ser un facilitador en el proceso de aprendizaje. En su perspectiva crítica, el maestro es un agente de cambio social, un intelectual transformador y un mediador ético y político en el proceso educativo. Su función central es guiar a los estudiantes hacia una conciencia crítica y un compromiso con la justicia social, ayudándolos a comprender y cuestionar las estructuras de poder que afectan sus vidas y su entorno. ¿Y cómo relaciona todo esto con la cultura y la sociedad?
Heroes establece una conexión directa entre la educación, la cultura y la sociedad, argumentando que el aprendizaje es profundamente cultural y que la educación debe ser orientada a comprender y transformar las dinámicas sociales. Para él, la cultura es un elemento fundamental en la formación de la identidad y en la manera en que los individuos interpretan el mundo, y el currículo escolar debe ser un reflejo crítico de esa cultura, más no un instrumento de reproducción pasiva. El autor ve a la educación como una práctica cultural profundamente ligada a las estructuras sociales y de poder. Para él, el aula debe ser un espacio donde se reconozca, se cuestione y se transforme la cultura, formando ciudadanos capaces de participar críticamente en la sociedad, comprometidos con la justicia y la democracia. ¿Quién es Peter McLaren? ¿Quién es Peter McLaren? Es un destacado teórico de la educación y pedagogo conocido por su trabajo en el campo de la educación crítica y su enfoque en la pedagogía crítica revolucionaria. Ha escrito extensamente sobre temas como la educación, la teoría social y el activismo. McLaren ha sido influyente en la promoción de un enfoque educativo que busca empoderar a los estudiantes y cuestionar las estructuras de poder en la sociedad. En una de sus obras abarca tanto la teoría como la práctica educativa y ha sido un defensor en la educación. ¿Qué mirada tiene sobre el currículo escolar? Es considerado uno de los principales exponentes de la educación desde una perspectiva crítica, en la que se piensa que la escuela no debe encargarse únicamente de instruir, transmitir, adoctrinar, sino que tiene que convertirse en el espacio que posibilite al educando a la construcción de una sociedad más justa. Por otro lado, propone que el currículo debe ser un espacio para el diálogo, la creatividad y la reflexión, permitiendo a los estudiantes convertirse en agentes de cambio en sus propias realidades. Como tercer punto a destacar, el currículo debe ser visto como un medio para la liberación y la transformación. Y por último, aboga por un currículo inclusivo que promueva la conciencia crítica y la justicia social. ¿Y qué propone acerca de la educación? Primero, espacios de transformación social y emancipación. Dice que los estudiantes sean educados no solo para ser pensadores críticos, sino también para ver el mundo como un lugar donde sus acciones pueden tener efecto. Esto lo menciona McLaren en el 2005. Por otro lado, la conciencia crítica y justicia social, en el que se enfatiza la necesidad de abordar y desafiar las desigualdades sociales en el sistema educativo y en la sociedad. Además de eso, también plantea promover escenarios críticos para ayudar a los estudiantes a reflexionar y cuestionar sus realidades. Y por último, la diversidad y la inclusión. Reconocer y celebrar la diversidad cultural, étnica y social, incorporando así las experiencias de grupos marginalizados en el currículo. ¿Cuál es el papel del maestro? Giroux y McLaren también sostienen que un educador crítico debe contribuir a construir un modelo pedagógico en el cual las nociones de lucha, voces estudiantiles y diálogo crítico sean centrales a la meta de desarrollar una pedagogía emancipatoria. También se menciona que los maestros, pues la idea es que sean mediadores en la construcción de conocimiento y en la formación de una conciencia social activa. Cabe resaltar que para ser un buen docente, la idea es transformar el mundo. Peter McLaren, como educador marxista, cree que la educación tiene que ayudar a crear un contexto en el cual se pueda imaginar un mundo fuera de lo que es y de la realidad que se vive. Por eso se necesitan alternativas a la educación neoliberal. ¿Qué tiene que ver la sociedad y la cultura con la educación? La educación no es un fenómeno aislado, sino que está intrínsecamente relacionada con las dinámicas sociales, políticas y culturales, de modo que es una manera de influir a la transformación de la sociedad. A continuación, podrás encontrar las bibliografías y te agradecemos por tu atención.